En este lugar hubo una vez una ciudad, la ciudad más famosa del mundo. Una ciudad cuyo trágico destino ha inspirado a poetas y artistas durante 3000 años. Una ciudad cuya memoria sobrevivirá al último rastro físico de su existencia. Una ciudad llamada Troya. Pero, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué hay detrás de la leyenda de la guerra de Troya? En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. La historia que conocemos nos fue relatada por el poeta Homero, quien vivió por el año 700 a.C., 500 años después que esa supuesta guerra se efectuara. Esa historia ha sido relatada varias veces a través de los años. Es una historia de amor y guerra. Hace mucho tiempo, París, príncipe de Troya, raptó a la reina griega Helena, la mujer más hermosa del mundo. La llevó a Troya, una ciudad en los Dardanelos, en lo que hoy es Turquía, y donde su padre Príamo era rey. Los griegos lanzaron 1000 naves para tomar venganza. Su líder fue Agamenón, rey de Micenas, rica en oro. Durante 10 años lucharon en la planicie frente a la ciudad. Los héroes de ambos bandos cayeron muertos, el griego Aquiles y Héctor, el galante troyano. La ciudad finalmente cayó por medio del famoso engaño del caballo de madera, dentro del que los griegos escondieron hombres armados. Troya fue incendiada, su pueblo masacrado, compartiendo el destino de todas las víctimas de la guerra. Primera parte. La era de los héroes. Berlín, 1945. Aquí tuvo lugar tal vez el último acto de la destrucción de Troya. Y aquí, 40 años después, inicié mi búsqueda. Berlín siempre ha sido famosa por su arte de la civilización. Los edificios de sus museos, ahora marcados por los fuegos de la guerra, fueron el mayor centro de erudición clásico en el siglo XIX. Aquí, el redescubrimiento de Homero y los principios de la arqueología han ido de la mano. Ese día de noviembre fui al Museo Charlottenburg, en Berlín Occidental, atraído como tantos por el hombre de quien se dice descubrió Troya. Heinrich Schliemann, padre de la arqueología, genio, romántico, mentiroso. Nadie está seguro cómo considerarlo en esta época. En 1886, 4 años antes de morir, Schliemann entregó sus piezas troyanas, incluyendo un invaluable tesoro en oro, al Museo de Berlín. Aquí se exhibió hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Aún queda mucho? Es difícil decirlo.
Esa tarde, el doctor Klaus Goldman me mostró los restos de Troya que sobrevivieron a 1945. Después de la lluvia de bombas, los arqueólogos alemanes excavaron por segunda ocasión entre las ruinas de su museo. El oro desapareció y jamás se ha vuelto a saber de él. Solo hay réplicas. Estas son copias de las piezas de oro que encontró Schliemann en Troya. Sí, copias de los objetos que faltaban en la bóveda 2N. ¿Y los originales? Nadie lo sabe. Luchar para salvar fragmentos cuando su civilización estaba en ruinas es una expresión de la fe en los logros de la humanidad, por pequeños que sean. Se preservó aún un pedazo de una vasija, por lo que pueda decir a generaciones futuras. Cuidadosamente pintado por un griego en la era del bronce antes de ser llevado a Troya. Tal vez griegos y troyanos fueron amigos. Los pueblos que pelean guerras pueden ser buenos amigos varios años después. O antes. Sí, es cierto. ¿Y estas marcas de fuego son de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Troya? Tal vez de la Segunda Guerra Mundial. Estos artefactos con quemaduras separadas, 3 o 4 mil años, se encontraron en las ruinas de un lugar real, que ahora llamamos Troya. ¿Y qué hay del hombre que las encontró? Schliemann, de quien ahora se dice fue un pillo. Fue uno de los más grandes arqueólogos, porque nadie creía que Troya hubiera existido en la historia. ¿Sí? Solo Schliemann lo creyó y excavó en el lugar donde debía estar Troya, según la leyenda. Así que él abrió un nuevo capítulo en la historia de la arqueología. Fue un gran hombre. Ese día en Berlín, pareció que la historia de Troya era parte de la marcha cruel e implacable de la historia. No un cuento de hadas, sino una historia verdadera, con personas reales. Fue como si los fantasmas esperaran a ser llamados. Y Schliemann sería solo el primero. En esta serie hay varios capítulos que nos llevarán de Berlín a Troya, a Micenas, por Europa, desde Irlanda a Armenia y luego de vuelta a Berlín. Una búsqueda en la que se han efectuado grandes descubrimientos en meses recientes. Cada generación de arqueólogos tiene diferentes versiones de la leyenda de Troya. ¿Pero será verdad la leyenda? Para intentar buscar respuestas, el primer paso tuvo que ser Schliemann. Él definió la búsqueda, inspiró a las generaciones que le precederían con su romántica fe en la veracidad de la Ilíada de Homero. Su obsesión por Troya empezó, según decía, con este grabado. En un libro que le dio su padre en la Navidad de 1830, cuando tenía 8 años. Su visión infantil de la tragedia troyana hizo del buscar la ciudad la meta de su vida. Después, todo lo que hizo apuntaba a esa meta. Incluso sus negocios que lo llevaron de buscar oro en California a la guerra de Crimea, haciéndolo millonario a los 30 años. Aún su esposa se convirtió en escalón para su deseo de probar la verdad de Homero, al contraer nupcias por segunda vez con Sophie, una joven griega de 16 años que conocía bien a Homero y le acompañaría en su gesta. Schliemann nos vendió a todos su cuento de hadas.
Quienes le conocieron estaban divididos sobre su carácter. Para algunos era alegre, señorial, siempre listo para los hechos. Para otros fue dogmático, engañoso, mentiroso y tramposo. Él se veía a sí mismo como solitario, tenaz y romántico, con Troya como su meta. Sin embargo, en las 60.000 cartas y documentos que le sobrevivieron, no menciona su obsesión troyana sino hasta la edad de 46 años. Entonces quiso dejar los negocios y entrar al campo científico. ¿A cuál? No lo sabía, tal vez era demasiado tarde. Pero se matriculó en París, en una materia, una nueva ciencia en la que un novato tal vez destacaría. Una nueva ciencia engendrada por el cambio de actitud de los pueblos hacia su pasado, la arqueología. En ese momento, en 1858, la publicación del origen de las especies de Darwin creó una revolución científica, no solo en geología e historia natural, sino en la historia de la humanidad. La Biblia ya no contenía las respuestas al pasado del hombre. La vasta y misteriosa prehistoria esperaba ser descubierta por la pala. ¿Dónde se encontraba la nueva ciencia cuando Schliemann empezó? Para saberlo, fui a Cambridge con el profesor de arqueología Colin Renfrew. Cuando Schliemann empezó su trabajo en Grecia por el año 1859, hacía 10 o 15 años que se había establecido la antigüedad del hombre. Hasta entonces se aceptaba el origen bíblico de la creación del mundo en 7 días. Los expertos han calculado que eso ocurrió por el año 4004 a.C. No había realmente una prehistoria. La palabra prehistoria se acuñó hasta 1865. Así, desde que Schliemann fue joven hasta que inició su trabajo, la década siguiente en Grecia, fue criticado por los profesionales que no aprobaban a ese novato llegando a su campo. Pero creo que fue tan bueno como los demás, y estaba abriendo un nuevo campo, así es que es una figura enorme ahora, cuando los demás están olvidados. ¿Dónde buscaría Schliemann su Troya? La verdad, la idea que le dio fama mundial provino de una figura ya olvidada, quien le dijo literalmente dónde excavar. Un elusivo inglés cuyo rostro en sombras aparece en algunas fotografías. Frank Calvert, cónsul de los Estados Unidos en Turquía noroccidental, quien conocía la historia de esa región mejor que nadie. Fue Calvert quien convenció a Schliemann de probar la verdad de la existencia de la Troya de Homero excavando. En 1870, este hombre maduro, retirado de los negocios, llegó a Estambul, entonces capital de Turquía. Después de una vida de jugar en los mercados de dinero del mundo, Schliemann estaba por entrar a la especulación más riesgosa de su vida. De Estambul navegó por el mar de Mármara a los Dardanelos. Ahí, en el rincón noreste del mar Egeo, se creía que estaba la Troya de Homero. Ese abril cruzó por el Helesponto, y desde entonces Homero fue su guía. Al seguir sus huellas, es fácil sentir su emoción. Schliemann escribió en su diario: Ahora espero resolver finalmente la gran incógnita. ¿Dónde estuvo Troya? La era de la arqueología estaba por empezar. Çanakkale, en Asia.
Desde la época medieval, aquí llegaron los viajeros en busca de Troya. Franceses, venecianos e ingleses, todos con su Homero en mano, bajo la mirada divertida de los pobladores para comprar provisiones, conseguir transporte y guías, antes de ir al sur en busca de Troya. El lugar exacto de la ciudad perdida había sido objeto de furiosa controversia. Sin embargo, su localización general no estaba en duda, en alguna parte sobre la planicie que seguía la boca de los Dardanelos. En el mundo antiguo se creía que Troya estaba bajo una pequeña ciudad romana llamada Nueva Ilium, que quedaba al borde de un risco apuntando hacia el mar planicie abajo. En la época moderna, la idea no tenía tanto apoyo. Pero ahí, en una colina llamada Hisarlik, Frank Calvert excavó y encontró restos bajo los cimientos romanos. Ahí fue donde dijo a Schliemann que buscara Troya. Y en 1870 es a donde Schliemann llegó. En este lugar, creían los antiguos que había estado Troya. Aquí, dijo uno, cada piedra tiene un nombre. Confieso que casi no puedo controlar mi emoción cuando la veo. Su imagen fascinó mis sueños de niño. ¿Pero acaso Helena estuvo en estas murallas viendo a los héroes morir por ella? ¿Acaso Aquiles arrastró el cadáver de Héctor por este polvo? ¿El caballo de madera trajo a esta ciudad el remolino de la perdición? Estaba convencido de que ese era el lugar. Con la Ilíada en la mano me senté e imaginé ejércitos marchando por la planicie, la flota, el campamento, la fortaleza de Troya en Hisarlik. Durante 2 horas la Ilíada pasó frente a mis ojos hasta que el hambre y la oscuridad me obligaron a partir. ¿Pero en realidad existió Troya y estuvo aquí? Schliemann empezó a cavar en Hisarlik en abril de 1870. La colina tenía unos 65 metros cuadrados y unos 39 metros de elevación sobre la planicie. Calvert le había dicho que la colina era en su mayoría piedras y restos en capas hasta 15 metros de profundidad. Suponiendo que la Troya de Homero debía estar más abajo, Schliemann decidió un método simple pero brutal para buscarla. Frank Calvert aconsejó a Schliemann cavar cuidadosamente una red de zanjas. Pero convencido de que Troya debía estar abajo de la colina, Schliemann arremetió a veces con más de 100 hombres armados, con los mejores picos, carretillas, palas, cadenas y arietes, para abrir un agujero enorme en Hisarlik.
Esta es la trinchera de Schliemann hoy. Como cráter de bomba, aún se puede caminar hasta el corazón de la colina sin encontrar ningún detalle arquitectónico. Y sí que lo sabía. Él describió un edificio prehistórico de 6 metros de largo con muros de 3 metros de altura, de bloques de caliza cuadrados, perfectamente lisos, todo lo cual destruyó. Buscando una Troya que pareciera la Troya de Homero, Schliemann continuó penetrando en Hisarlik. Durante 3 temporadas, Schliemann pudo identificar 4 ciudades diferentes, una sobre la otra bajo la ciudad romana. Pero la ciudad de Homero no estaba entre ellas. Las vasijas que encontró eran extrañas y primitivas. Tazas con 2 asas fueron lo más cercano a algo que Homero hubiera mencionado, pero eran de arcilla, no de oro o plata. Mientras más excavaba, más aumentaban sus temores. Tal vez Troya no esté aquí. Continuó excavando, y a 10 metros bajo la ciudad romana, encontró las ruinas de una ciudadela prehistórica. Tenía una rampa pavimentada que llegaba a una puerta en un muro de una gran fortificación. Tal vez, pensó, era la puerta que Homero describió, por la cual salió Héctor en su carro desde el palacio de Príamo. El lugar era pequeño, de unos 90 metros por lado, pero estaba cubierto por gran cantidad de desechos quemados. Había sido destruida por la guerra. Si la ciudad había existido, esa debía ser. Schliemann anunció al mundo que había encontrado la Troya de Homero. Troya no es grande, pero Homero fue un poeta épico, no un historiador, y jamás la vio. Pero Hisarlik es el sitio de la ciudadela de Príamo. He abierto un nuevo mundo para la arqueología. Aplaudido públicamente, Schliemann era infeliz en privado. Después de tanto buscar, admito que no he tenido éxito en hacer que los vastos depósitos de desechos concuerden con la cronología histórica. Ahora, a posteriori, podemos ver por qué. Con la ayuda de la computación, pongámonos en los zapatos de Schliemann. La forma en que inició la excavación era lógica. Se apoyó en las lecturas clásicas. Y la tradición decía que la ciudad romana de Ilium, la ciudad griega de Ilión, sobre las que no había duda alguna, estaban sobre Troya. Schliemann esperaba encontrar las ruinas de la ciudad romana arriba, y así ocurrió. Aquí en amarillo vemos las murallas de la ciudad de Ilium y el precinto visitado por Julio César y Constantino. Bajo ella pensó que estaría la ciudad griega, alguna vez visitada por Alejandro el Grande y Jerjes. Y de nuevo la encontró demoliendo la parte norte durante su excavación. Bajo ella esperaba buscar una ciudad lidia de la época de Homero. En realidad había 2 fases de esto, pero Schliemann no tenía ni idea de eso, y de nuevo demolió el circuito norte. Si las fuentes consultadas seguían la secuencia lógica, entonces debajo debía estar la Troya de Homero. Al continuar, encontró el más grande de los asentamientos prehistóricos, Troya II. Aun cuando era pequeña, Schliemann pensó que era la de Homero. Es erróneo pensar que solamente seguía su fantasía. Trabajó todo lo que le permitió su evidencia y sin ayuda de vasijas para poder fijar fechas. Si consideramos lo que ahora se sabe sobre el lugar, ese increíble laberinto de ruinas de más de 50 estratos y 9 asentamientos que recorren más de 5.000 años de habitación humana, podemos entender por qué al pobre de Schliemann le fue muy difícil desenredar el misterio de Hisarlik.
Para 1873, Schliemann había removido miles de toneladas de desechos de la colina y estaba desolado por sus pobres descubrimientos. Los críticos insistieron cruelmente que más bien había encontrado el establo de Príamo. A la fría luz del día, no reflejaba el relato de Homero. Schliemann se preocupaba también por su salud en esa planicie pestilente, como la llamaba, donde sufría ataques recurrentes de malaria y depresión que le hicieron pensar en la muerte. Las dificultades para excavar en este desierto son inmensas y aumentan día a día, aun cuando mi esposa está presente de la mañana a la noche. Había decidido abandonar el sitio en junio de 1873. Pero el 31 de mayo vino un giro del destino que Schliemann pareció haber conjurado de la nada. Para él, pareció ser un obsequio de los dioses. Schliemann dijo que él y Sophie encontraron una cámara recubierta de piedra entre los restos de la ciudad incendiada. Ahí, en un caldero de cobre, había recipientes de oro, plata y bronce, puntas de lanza de bronce, varios miles de sortijas y aretes de oro, brazaletes, collares y 2 espléndidas diademas. Una de ellas hecha de 16,000 piezas de oro. Fue con esa que luego adornaría a su esposa Sophie. ¿Pudieron ser las joyas de la misma Helena? Para el romántico Schliemann, pasado y presente se habían unido. El pasado de Homero había cobrado vida. ¿Eran realmente las joyas de Helena? ¿Habían adornado ese rostro que lanzó 1000 naves? ¿Y esas cenizas a su alrededor eran los restos de la guerra troyana? No, no solo eran antiguas, eran 1000 años más antiguas. Schliemann había cavado demasiado, y algunos observadores inteligentes se lo comunicaron. Frank Calvert, por ejemplo, le explicó que había un vacío en sus descubrimientos, que cubría exactamente el período que estaba buscando, el de la guerra troyana. Schliemann, por supuesto, reaccionó contra sus críticos, llamándolos difamadores y mentirosos, pero en su interior estaba perplejo. El año siguiente, al publicar sus descubrimientos, incluyó un enorme atlas de fotografías, con planos y mapas. Esta es la copia que llegó a la biblioteca John Rylands de Manchester. En él pide: a mis colegas que tal vez puedan explicar todas las cosas que encuentro oscuras, porque todo allá parece extraño y misterioso. Pero hay otra pregunta sobre el tesoro de Príamo. ¿Era genuino? Ahora se cree que de alguna forma Schliemann falsificó el descubrimiento. Infortunadamente, el tesoro ya no existe como evidencia. A principios de 1945, mientras Berlín ardía, se desvaneció sin haberse vuelto a ver, aun cuando hay rumores de que existe en una colección privada en Occidente. ¿Pero era genuino y fue encontrado en Troya? Los relatos de Schliemann se contradicen, y ahora sabemos que Sophie no estuvo presente como él alegó. En la Universidad de Cambridge, Donald Easton, quien ha estudiado las notas de Schliemann, cree haber resuelto el misterio del descubrimiento del oro de Príamo. Creo que él era un poco fantasioso. Se ve en otros aspectos de su vida, como en la descripción de sus viajes, que están bien documentados.
Siempre se deben esperar algunas discrepancias o inconsistencias en las notas de cualquier arqueólogo, así que no se debe dar demasiada importancia a eso. Respecto al tesoro de Príamo, a pesar de toda la controversia reciente, casi aseguro que se encontró en un solo lugar. Aunque es verdad que Sophie no estuvo presente. No fue un cofre de tesoro abandonado. Ahora sabemos que fue enterrado en los restos de Troya II en un período posterior en una tumba. Así que se encontró en una tumba donde alguien lo depositó cuando Troya III o Troya IV. ¿Así que lo defiende de sus detractores? En este punto en particular, sí. Es claro que no tuvo el tiempo para estudiar el tesoro en gran detalle, por lo que hay discrepancias, omisiones o descripciones erróneas en esas cortas y confusas anotaciones. Eso no me sorprende. Por otra parte, su interpretación a gran escala es absolutamente cierta. Por ejemplo, lo que identificó como material prehistórico y que nadie había encontrado antes es material prehistórico. Tuvo razón. Lo que identificó como material micénico es material micénico. Así que en una interpretación amplia tenía mucha razón y se apoyó en ella contra los dientes de la oposición. Por supuesto, hizo un gran descubrimiento. El haber descubierto una ciudadela de la era tardía del bronce en el lugar correcto bajo la clásica Ilium. Y la encontró porque tuvo el valor, la motivación y el dinero para ir ahí y excavar. Después de la sensación de las joyas de Helena, ¿dónde excavaría Schliemann? Con Homero como su guía, la respuesta fue obvia. Si Homero decía la verdad, Agamenón y los héroes griegos que habían saqueado Troya debieron ser personajes reales. Al otro lado del Egeo, en Grecia, está la fortaleza donde, según la leyenda, Agamenón fue sepultado, la dorada Micenas. Y ahí se dirigió Schliemann. A diferencia de Troya, Micenas jamás se ha olvidado. Sus ruinas aún son visibles tal como las describieron visitantes anteriores. Aquí había una misteriosa puerta, aún adornada por leones de piedra ya sin cabeza, que tal vez representaban el escudo de la familia de Agamenón. En la cercanía hay tumbas gigantescas con impresionantes techos abovedados, los mejores monumentos de la era europea del bronce. Desde el antiguo viajero y escritor Pausanias, estas ruinas extraordinarias han intrigado a todos los que han llegado a Micenas en busca de la verdad detrás de la historia de Homero. Llegué aquí el 7 de agosto de 1876 por el mismo camino que describió Pausanias. La ubicación de Micenas fue hermosamente descrita por Homero, en la profundidad de los pastizales de Argos. Igual que muchos viajeros que visitan Grecia desde su independencia, Schliemann llegó a Micenas como peregrino con un sentimiento de veneración.
La noche anterior a su llegada, durmió en una banca de madera, en una humilde posada acosado por los mosquitos. Pero indiferente a las penurias, contemplaba las gigantescas figuras de los dioses griegos en ese memorable sitio. Héroes que asesinados o asesinando, fueron sacrificados a su inexorable destino. Ahora Schliemann rebasaría a todos los románticos. En Micenas, literalmente daría vida a la era de los héroes. Su teoría era simple. El escritor viajero Pausanias dijo que Agamenón y sus compañeros asesinados fueron sepultados dentro de las murallas. Siempre se supuso que se refería a las murallas exteriores de la ciudad baja. Schliemann pensó que habían sido sepultados dentro de la ciudadela. Como de costumbre, los eruditos se rieron. En el otoño de 1876, inició una zanja dentro de la Puerta de los Leones, en una terraza que parecía haber sido anivelada mucho tiempo atrás. De inmediato, dio con un círculo de piedras horizontales. Dentro de él había restos de lo que parecían lápidas con figuras talladas de carros y guerreros. Continuó excavando hasta llegar a 5 túneles que penetraban en la roca. En el fondo, hizo uno de los más grandes descubrimientos de la arqueología. En esos túneles estaban restos de la realeza de la era heroica, la era del bronce, hombres, mujeres y niños. Estaban literalmente cubiertos de oro. Ahí estaban los primeros signos del mundo heroico que el hombre moderno había visto y que sabía estaban reflejados en la Ilíada de Homero. Espadas tachonadas como la que Héctor dio a Áyax. La hoja de una daga grabada con una escena que mostraba los escudos descritos por Homero. Había ornamentos de oro bellamente labrados que cubrían cabeza y pecho. Extraordinarias sortijas exquisitamente trabajadas. Para Schliemann no había duda de lo que había descubierto en esos túneles. El mundo de Homero, el mundo de la Ilíada. Todo concordaba. Pausanias dijo que había 5 tumbas, y Schliemann encontró 5 tumbas. La leyenda insistía en que Casandra pidió que sus 2 bebés fueran sepultados con ella. Schliemann encontró a 2 infantes recubiertos de oro. Pero ahí, en la 5ª tumba, como ocurrió con las joyas de Helena de Troya, Schliemann encontró lo que buscaba por encima de todo. Había 3 cuerpos de hombre, con atavíos de guerra dorados, el pecho cubierto con adornos de oro y máscaras de oro. Al quitar la máscara al primero, el cráneo se pulverizó. Ocurrió lo mismo con el segundo. Pero con el tercero, Schliemann lo describió así. Al retirar la máscara, vi un rostro redondo con toda la carne perfectamente conservada. No había rastros de cabello, pero los ojos eran perfectamente visibles. La boca estaba muy abierta, tal vez a causa del gran peso sobre el cuerpo, revelando 32 hermosos dientes, que llevó a los médicos que después examinaron el cuerpo a creer que el hombre había muerto a la edad de 35 años. Schliemann, según se dice, tomó la máscara y la besó. Y esa noche envió un telegrama al rey de Grecia diciendo: estuve observando el rostro de Agamenón.
El profesor George Milonas, excavador moderno de Micenas, comparte la fe de su predecesor en la tradición homérica. No hay duda de que los descubrimientos existen, de que estaban ahí, de que encontró esas tumbas y todo lo demás, porque provino de su fe única en el Homero histórico y en los antiguos eruditos. ¿Cree usted que sí hubo una guerra de Troya? No hay duda ninguna en mi mente. He vivido en esas colinas y he observado esas piedras durante un cuarto de siglo. Se decía que tal vez era un mito y que esos largos años de asedio eran imposibles. Quiero que vea estos muros desde afuera y piense en muros de piedra de 4 metros de espesor e imagine a un ejército que no contaba con cañones, sino con espadas de bronce o arcos y flechas. ¿Cómo podían esperar vencerla? La única forma de tomar el lugar era con un largo asedio que privara a los ocupantes de agua y alimento. Y eso es justo lo que pasó en Troya. Era una ciudad fortificada, tal vez no con murallas tan fuertes, pero amurallada. Solo podía tomársele asediándola. ¿Entonces cree que un rey llamado Agamenón llevó una fuerza de aquí y fue allá? Por supuesto, Agamenón es uno de mis parientes milenarios. Lo creo, y en ocasiones vengo durante la noche y converso con él. Es un sentimiento maravilloso, tener la certeza de que todas esas cosas que están a mi alrededor alguna vez tuvieron vida. ¿El hombre detrás de la máscara era Agamenón? De nuevo, qué pena. No. No se puede siquiera asegurar que fuera griego. Las tumbas no provienen de la misma época. Provienen en su mayoría de un siglo anterior. Y no eran 5. Se descubrió una sexta tan luego como Schliemann dejó de excavar. La edad obvia para los expertos que estudiaron el estilo de la cerámica encontrada era 200 o 300 años antes de la fecha tradicional de la guerra de Troya, digamos por el año 1500 antes de Cristo. Para Schliemann, el hecho más perturbador fue que en todos esos maravillosos descubrimientos no había nada que lo enlazara con Troya. Por eso volvió a Troya en 1878, 79, 81 y 82. Aún lleno de dudas, viajó por varios lugares buscando otro sitio posible para Troya, pero sin éxito. De hecho, su siguiente triunfo ocurrió de nuevo en el continente, y fue en compañía de un hombre quien revolucionó la idea de Schliemann sobre la arqueología. Un hombre que le dio lo que faltaba antes, el punto de vista arquitectónico. Su nombre era Wilhelm Dörpfeld. Dörpfeld resultará una figura clave en nuestra búsqueda. El arquitecto de 30 años de edad completaría el brillante ojo de Schliemann para los objetos con su increíble habilidad para determinar la estructura de un edificio. En 1884, los dos partieron hacia un lugar famoso en la épica de Homero, Tirinto, el de las grandes murallas, la fortaleza de Hércules. Tirinto se eleva como un barco sobre la planicie de Argos, 14 kilómetros al sur de Micenas y a 2 kilómetros del mar. De aquí, según dice la Ilíada, partió el rey Diomedes al mando de 80 naves negras hacia Troya.
En Tirinto, Schliemann por fin tocó la civilización palaciega que existió cerca de 1300 años antes de Cristo. Él y Dörfeld establecieron la fecha a partir de numerosos objetos que ahora conocemos como cerámica micénica de la era del bronce. Las encontraron en las ruinas de un palacio prehistórico sobre Tirinto. También había fragmentos de murales de la era heroica. Por vez primera, el mundo moderno pudo ver los rostros de hombres y mujeres que vivieron en la época de la guerra troyana. La era de los héroes volvió a la vida. Con sus excavaciones en Micenas y Tirinto, Schliemann probó que, aunque a distancia, el mundo de Homero reflejaba un mundo que sí existió. Que los lugares que Homero dijo eran importantes. Lo fueron, no importa que después hayan sido insignificantes. Schliemann siguió esta corazonada usando como siempre a Homero como su guía. Buscó en vano el palacio del anciano rey Néstor en Pilos. Buscó el palacio de Helena en Esparta, siempre en espera de encontrar pistas del origen de la civilización micénica. Después volteó hacia Creta, a un lugar ya excavado en Gnosos, donde pensó poder encontrar manuscritos. Pero para su desilusión no se le permitió buscar ahí. A través de todo esto, el enigma central seguía sin resolverse. ¿Dónde ocurrió la guerra de Troya? Mientras más se encontraba en el continente, menos apropiada parecía su pequeña Troya, Troya II. No había semejanza de cultura material, y en particular no había cerámica como la que ahora él sabía era micénica. Así, la gesta iniciada en la mente por un niño de 7 u 8 años, como él decía, aún retaba al hombre de 67 años. En marzo de 1890, Schliemann volvió a Hisarlik por 12ª vez en 20 años. El acertijo aún lo atormentaba. Al revisar sus notas sobre las excavaciones, algo no estaba bien. Entonces, tomó un camino diferente. Decidió excavar fuera del área que él había arrasado, fuera de lo que él había sostenido por tanto tiempo como la Troya de Homero. ¿Por qué? Tal vez su mente lo volvió hacia aquellos días destructores cuando demolió bellos muros de caliza al norte de Hisarlik. Sin importar la razón, el viejo arqueólogo continuó su búsqueda hasta el final. Quisiera probar que Homero fue testigo ocular de la guerra troyana, pero no puedo. Si Troya fue solo este pequeño lugar fortificado que unos cientos de hombres pudieron haber tomado, entonces la obra de Homero sería expuesta como ficción total. ¿Sería esa la verdad de su larga y costosa obsesión? ¿Era posible que la ciudad solo hubiera existido en la imaginación del poeta? Fue entonces que Schliemann hizo quizá el descubrimiento más importante aquí en Troya. No fue oro, tesoros o algo dramático, pero le dio la conexión que tanto había buscado. La conexión entre el mundo que descubrió aquí en Troya y el mundo que descubrió en Grecia, en Micenas. Y la encontró, no dentro de la ciudad, sino 20 metros fuera de los muros de lo que él creyó la Troya de Homero. Schliemann y Dörfeld descubrieron a un nivel sorprendentemente alto, sorprendente porque para Schliemann todo lo antiguo debía estar muy profundo, la casa, una mansión que a sus ojos se parecía al palacio real que habían descubierto en Tirinto. Y lo mejor, dentro había cientos de vasijas micénicas, del mismo tipo de las encontradas en Micenas y Tirinto.
Era la clave para fechar su búsqueda, igual que lo es ahora para nosotros. En forma silenciosa, fue una revelación avasalladora. Significaba que la Troya de Schliemann provenía de 1000 años antes. Pero además que esa Troya con contactos micénicos, igual que la Troya de Homero, estaba en alguna parte sin haber sido descubierta. Qué duro golpe para el anciano. Sabía que no solo para él, sino para todos, había destruido mucha de la evidencia para siempre. Sin embargo, resolvió volver al año siguiente esperando resolver el enigma. No es demasiado tarde, Escribió. Pero los dioses, como él hubiera dicho, no lo permitieron. El día de Navidad de 1890 murió en Nápoles, exhausto por la misma Troya. Fue llevado a su amada Atenas, su hogar adoptado, para ser sepultado. La tumba de Schliemann se encuentra en el primer cementerio de Atenas, adornada con escenas esculpidas de los héroes Héctor y Aquiles luchando frente a la sagrada Ilión. Junto a ellos en la muerte, el moderno héroe Schliemann, Ilíada en mano y Sophie devota a su lado, juntos conquistando nuevos mundos para la imaginación. La casa de Schliemann todavía existe en Atenas, y su fantasma aún sigue ahí. Para que mi amada Grecia viva de nuevo, todo lo hice con ese fin. La nueva ciencia de la arqueología no escapó a ese sentimiento. ¿Cómo podría? En cierto sentido, es la más romántica de las ciencias porque nos permite restaurar físicamente el pasado perdido. Mi trabajo perdurará mientras haya admiradores de Homero en el mundo, y aún más, mientras este globo sea habitado por humanos. Pero entonces, ¿la guerra troyana sí ocurrió? En la siguiente etapa de nuestra búsqueda, veremos cómo los sucesores de Schliemann, más científicos pero no menos románticos, trataron de probar que la épica de Homero, después de todo, fue verdad.